Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es sábado 3 de agosto y estamos ya con ustedes en esta transmisión en vivo, la alegría de vivir. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que es: mi familiar no quiere dejar de consumir. ¿Te suena similar el tema? ¿Lo has escuchado por ahí en algún momento? Pues ve preparando tus preguntas porque traemos un tema muy documentado sobre esta pregunta que directa o indirectamente con estas palabras o en otras palabras suelen hacernos mucho a quienes nos dedicamos a las adicciones. En la consulta, los familiares cuando acuden con nosotros suelen de alguna forma tener esta inquietud y quise abordarlo porque además de algunos mensajes directos por inbox que nos han llegado a las redes, algunos mensajes de WhatsApp que hemos recibido, esta semana fue tema por lo menos en 3 situaciones particulares, muy similares, en diferentes contextos, con diferentes circunstancias, pero en el fondo de una forma muy similar para las familias o los familiares que han tenido la confianza de recurrir a tu servidor. Entonces, vamos a esperar que se reúnan algunos cibernautas más que estén por ahí. Y bueno, como siempre, tú sabes que el video queda en nuestras redes sociales, en este Facebook, La Alegría de Vivir Sin Adicciones, en nuestro canal de YouTube, que también es La Alegría de Vivir Sin Adicciones, y en nuestra plataforma digital, este centro virtual de atención de adicciones, codependencia, bienestar integral, www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Entonces, ahí queda el video. Este es un servicio completamente voluntario, comunitario, con el ánimo de poder llegar a más gente que por alguna circunstancia no tiene posibilidades de ir a una consulta privada, no tiene la seguridad o la confianza de acudir a un grupo de ayuda mutua. Con mucho gusto, estos espacios que tienen ya más de 2 años de estar al aire, lo único que te pedimos es darnos un like, compártelo. Seguramente alguien a tu alrededor podrá serle útil la información. Y bueno, como siempre lo digo, donde 2 o más se reúnen, ahí está la presencia del Poder Superior. Vamos a dar por iniciado este interesante tema que nos han sugerido. El título dice: mi familiar no quiere dejar de consumir. ¿Qué hago, Mar? ¿Qué hago, doctor? Dígame, por favor. Y bueno, si tú eres de los que han seguido nuestras transmisiones periódicamente, pues entenderás que este tema tiene que ver con algo que se llama codependencia. Y que hoy vamos a hablar de codependencia, vamos a hablar de los síntomas de la codependencia, vamos a hablar de qué dice el primer paso de los diferentes grupos anónimos que tocan la codependencia. Y vamos a hablar, por supuesto, de un tema que a mucha gente no le gusta, que son las conductas facilitadoras. Porque entiendo la preocupación como padre. Yo soy padre de hijos que ya están en edad de consumo. Entiendo la preocupación de las familias, entiendo la preocupación de las esposas, de los esposos, de los hijos que tienen padres en consumo. Esta desesperación de no saber qué hacer, cuándo
el familiar que está en consumo no quiere dejar de consumir y además es mayor de edad. Para ello, déjenme empezar por algo básico y fundamental. Con mucho cuidado y con mucha cautela, te pido que tengas mucha reserva en lo que voy a comentar, pero es importante. Esta semana reparé en que lo mejor es dar la información como es, de frente, explicada, digerida. Ya lo hemos hecho en otras transmisiones, en múltiples temas hemos abordado esta descripción. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hablar de los 3 tipos de consumo que hay según la clasificación del DSM-4, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, y es el que en aquel entonces habla de uso, abuso y dependencia. Hoy el DSM-5, que es la última edición, habla de adicción leve, moderada o grave. Entonces vamos a empezar por definir qué es una adicción y quién tiene una adicción, y los 3 tipos de consumidores de sustancias psicotrópicas o drogas, incluyendo el tabaco. Algunos agregan el café, pero para tener un daño en el café estaremos hablando de que la persona necesitaría beberse arriba de 5 litros diarios de café. Pero vamos a hablar de tabaco, de alcohol, de marihuana y de todas las drogas de uso recreativo o adictivo que existen en la actualidad. Lo primero que hay que establecer es que la adicción se define como una enfermedad del cerebro primaria, crónica, progresiva, incurable, pero tratable, que se caracteriza por el deseo imperioso de la persona por consumir la sustancia, entre paréntesis droga, de preferencia, a pesar de los daños que el hacerlo le ha significado en su vida. Rápidamente el repaso, las palabras claves: es una enfermedad mental. Es una enfermedad como tal, tiene un cuadro diagnóstico, tiene síntomas y en este caso, aunque es incurable porque es crónica, es tratable. Es del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro es el que enferma, válgame el término, y se configura como un cerebro adicto que desarrolla esta enfermedad. Es primaria, que quiere decir que no es consecuencia de alguna otra enfermedad. Es una enfermedad que nace por sí mismo, que si bien a veces cohabita con otro tipo de trastornos mentales que se llaman trastornos paralelos, es una enfermedad en sí misma. Dice que no es curable, pero es tratable. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de los tratamientos, hoy no lo vamos a hacer. Y dice que se caracteriza por el deseo imperioso de la persona por consumir su sustancia de preferencia, nicotina, alcohol, cualquier droga que haya en el espectro, a pesar de las consecuencias que ello le ha traído en su vida. Esa es la definición de adicción. Sin embargo, punto seguido tengo que decirles que hay 3 tipos de consumidores y que ni todos los consumidores son adictos, ni todos los consumidores desarrollan la adicción invariablemente. La adicción es una enfermedad multicausal, multifactorial, que nace por diversos factores que también hemos comentado en otras transmisiones y que hoy vamos a enfocarnos en otros aspectos. La primera categoría de consumidor: uso de sustancias.
Es lo que algunos le llaman consumidores sociales, fumadores sociales, bebedores sociales, en el caso de la marihuana, consumidores recreativos o lúdicos eventuales. ¿Cuál es la característica de este consumidor? No tiene regularidad en el uso, no tiene frecuencia, lo puede hacer o no lo puede hacer, lo hace eventualmente en situaciones especiales, muy esporádicas, y el hacerlo además no le tiene ninguna consecuencia en ningún aspecto de su vida. La siguiente categoría, que es a la que todos los adictos de alguna forma quisieran pertenecer, o en el periodo de negación hacen votos por ser uno de ellos, son los consumidores que están en abuso. Una persona que está en abuso de sustancia, aquí ya no vamos a hablar de los diferentes tipos de sustancia, de la sustancia que sea, un consumidor que está en abuso es una persona que gusta de hacerlo, gusta de consumir, tiene hábitos ya muy claros de este consumo, frecuencia, periodicidad, cantidades, tiempos. Es una persona a quien le gusta su sustancia y la consume con regularidad, a veces incluso en grandes cantidades, a veces incluso a nivel de intoxicación. Pero dos características: el hacerlo no le ha generado ninguna consecuencia, ningún daño en ningún aspecto de su vida individual y del entorno en el que se mueve. Y además, una persona que está en abuso puede dejar de consumir sin tener ninguna consecuencia mental orgánica. Eventualmente, en la cultura en la que vivimos, por ejemplo, en el periodo de la preparatoria y la universidad, se dispara el abuso y vemos que los estudiantes suelen abusar de la sustancia. Pero de pronto se gradúan, entran a su primer trabajo, tienen su relación de pareja estable, se casan, tienen hijos, en fin, avanza su ciclo de vida y estas personas dejan de consumir de la manera en que lo hicieron, abusando por algún tiempo. Y entonces, estas personas en realidad no sufren por el dejar de consumir. Y entonces esa es la fantasía de todo adicto, que ahorita vamos a hablar de la dependencia o adicción. La fantasía de todo adicto es: yo lo dejo cuando quiera, es temporal, solamente son momentáneas, yo lo controlo, etc. El adicto a veces lucha tanto por seguir en esta categoría de abuso que termina agravando su enfermedad. Porque el tercer tipo de consumidor es el dependiente o el adicto. En el DSM-4 se llama dependencia, en el DSM-5 se llama adicción. ¿Cuál es la característica del adicto? Tiene diferentes síntomas para evaluarle, pero yo me voy a referir a los principales. Ya perdió el control sobre la sustancia. Mientras aquí hablábamos de que el abusador eventualmente puede tener una intoxicación, una borrachera, un pasón o lo que sea, cambia su forma de hacerlo y simplemente vuelve a la normalidad. El adicto, en cambio, una vez que empieza a consumir, pierde el control, no tiene la capacidad, la voluntad de evitar cuando ya tiene sustancia de más. Entonces hablaremos de tres características: pérdida del control, tolerancia, entendida la tolerancia como la necesidad de mayor sustancia para lograr el efecto que antes con menor utilizaba. Es decir, si antes tenía una dosis de cigarrillos, o una dosis de cervezas, o una dosis de tragos,
o una dosis de alguna otra droga, ahora necesito más para conseguir el mismo efecto. Y el tercer indicador para mí, hay muchos, y no vamos a hablar hoy de lo que es el diagnóstico, ya ha habido otras transmisiones, las puedes buscar en nuestro canal. El síndrome de abstinencia. Un adicto que de manera repentina se le prohíbe, se le niega o se le impide seguir consumiendo, empieza a sufrir el síndrome de abstinencia, que normalmente, además de situaciones físicas, orgánicas, nerviosas, neuronales, implica el que tiene un efecto contrario a la que la droga le causaba. Si la droga era un estimulante, el dejar de usarlo lo lleva a un estado depresivo, a un estado bajoneado, como le dicen los chavos. Y entonces es tanta la necesidad de estar en abstinencia que hace lo que sea por volver a consumir. Ahora, vamos a desmitificar dos cosas. También es información importante por el tema. La adicción no tiene que ver ni por la cantidad ni por la frecuencia de consumo. Hay personas que consumen a diario cigarro, alcohol, vino de mesa, cerveza. No voy a hablar de otras drogas porque no me interesa promover otras drogas. Pero el hacerlo no les genera ninguna consecuencia. En cambio, hay gente que consume quizá una vez cada 3 meses o cada 6 meses, y que esa es su defensa a veces del adicto, es que dice, es que yo no consumo a diario, es que yo no consumo tanto. Entonces, la adicción no se mide ni por la frecuencia ni por la cantidad, sino por las consecuencias y el efecto. Porque una persona puede consumirse 2 cervezas diarias y no tener ningún problema. 2 copas de vino diario y no tener ningún problema. En cambio, puede haber una persona que se emborracha una vez cada 3 meses, pero ese día es lamentable, crítico, caótico. Entonces, la adicción tiene que ver con estos elementos que acabo de decir. ¿Por qué estoy mencionando todo esto si el tema es mi familiar no quiere dejar de consumir? En primer lugar, para decirles que no todos los consumidores están enfermos. Pero hay gente que, vamos a suponer una persona que por su historia propia o por sus gustos propios o por sus valores no es o por su religión o alguna situación no es partidario del alcohol. Y tiene un familiar que bebe y empieza a cuestionar al familiar y a decir, es que mi familiar bebe, es que mi familiar toma, es que cuando posiblemente, si se hace un diagnóstico clínico, su familiar solamente esté en uso o, en el mayor de los casos, en abuso, y no tiene un problema él, sino quien tiene un problema es el familiar porque no le gusta que la gente beba alcohol. Esto está pasando mucho el día de hoy con la marihuana. En el debate de los chavos que dicen la marihuana no causa adicción, la marihuana es natural, la marihuana es verde, la marihuana es sana. Y en el estigma negativo de los padres que dicen la marihuana es la puerta de todas las demás drogas, la marihuana causa adicción, en mi casa está prohibida la marihuana. Entonces, ni un escenario es real ni el otro. A los chavos que dicen que no causa adicción, por supuesto, la marihuana causa adicción, igual que el tabaco, igual que el alcohol, igual que otras drogas sintéticas. Pero también hay que decirle a los papás, efectivamente hay personas que pueden usar la marihuana de forma recreativa o lúdica. Yo no estoy promoviendo su uso, que quede claro, pero sí tengo que decirle a los papás, no es lo mismo una persona que fuma 3 gramos diarios, que ya tiene síntomas de adicción, que está perdiendo su vida por consumir marihuana,
a una persona que fuma controladamente. Insisto, no estoy defendiendo el uso de la marihuana. Sin embargo, no podemos estigmatizar. Me ha tocado casos en el consultorio que después de evaluar al muchacho, yo sé que su problema principal es el alcohol. Y sin embargo me lo llevaron un día porque su hijo consumió marihuana y le encontraron los restos en el vehículo. Y entonces cuando tengo yo la sesión familiar les digo, a ver, el problema real de su hijo no es la marihuana, es el alcohol. Y me han tocado respuestas como, a mí el alcohol no me preocupa, porque en la casa todo el mundo bebemos. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo es que mi hijo fume marihuana. Entonces yo le podría decir, oiga, pero su hijo tiene prácticamente un problema de alcoholismo. El problema de la marihuana es menor. Pero hay quienes estigmatizan porque es una droga y decir, no, a ver, insisto, a mí no me interesa si él tiene un problema de alcoholismo. Yo lo traje porque no quiero que él fume marihuana. Porque eso sí ya es la perdición. Entonces, tampoco eso es una realidad. Como también le digo a los muchachos, cuando me dicen, cuando terminamos debatiendo y les digo, a ver, la marihuana sí es adictiva. Ok, sí es adictiva. Pero a mí no me va a pasar porque yo solamente fumo de manera lúdica o recreativa. Y ahora con el tema de que es medicinal y hay toda ahí una distorsión del mensaje, porque efectivamente la planta que da origen a la marihuana tiene usos medicinales. Pero el THC, el tetrahidrocannabinol, por supuesto que es una sustancia psicotrópica y adictiva. Entonces, los medicamentos que están hechos de la planta, del cáñamo, que es de donde surge la marihuana, tienen otra sustancia química y están hechos para otros fines. Cuando hablan de que cura el cáncer, la esquizofrenia, la fibromialgia y otras enfermedades, no es fúmate un churro de marihuana. Puede haber medicamentos que en México se está estudiando su uso, que te pueden ayudar en las reumas, en la artritis y en una serie de enfermedades. Entonces, hay muchos mitos y mucha distorsión. Por eso yo lo primero que le digo a los padres es infórmense. Lean, pregunten, acudan con un profesional. Entonces, una vez que les digo a los chavos, a ver, ya estamos de acuerdo en que sí es adictiva, sí, pero a mí no me va a pasar. Yo les digo, bueno, pero es más posible que te pase a ti que la consumas que a mí, que no la consumo. Es decir, tú ya estás formado en la fila, corriendo el riesgo quizá de que no te pase nada. Ojalá, pero a mí no me va a pasar porque yo no fumo marihuana. Entonces tú tienes más probabilidades, ojalá seas de los que no desarrolles la adicción, pero si lo eres, una manera de prevenir es no la fumes. Pero en una cultura como la nuestra, no les puedo decir no beban alcohol porque el que lo bebe puede desarrollar alcoholismo. Lo dije yo hace un rato, no todos los bebedores terminan con un problema de alcoholismo. Entonces, tenemos que partir primero de tener la información clara. ¿En qué etapa de consumo está tu familiar? Y ¿qué tanto él está dispuesto a hacer algo por su consumo? El programa de hoy se llama Mi familiar no quiere dejar de consumir. ¿Ok? Si está en uso y no quiere dejar de consumir, yo te preguntaría, ¿qué problema tienes? Voy a poner un ejemplo en casa. Mi señora se fuma 4 o 5 cigarros diarios. Creo que no tiene una adicción a la nicotina. Si ella decide fumar y usar tabaco, ¿cuál es mi problema? Que lo haga si no tiene una adicción. Y independientemente del tema del efisema pulmonar y de todos los daños que no tienen que ser necesariamente una adicción que causa el tabaco. Mi señora eventualmente se toma una cerveza. ¿Cuál es mi problema que se tome una cerveza si yo veo que no tiene un problema de alcoholismo? Hay religiones que dicen, no, pero es que el alcohol es veneno.
Bueno, pero si se toma una cerveza y no le pasa nada, ¿cuál es el problema? Ni estoy defendiendo el uso del tabaco, ni de la marihuana, ni del alcohol. Simplemente empecemos por preguntarnos, ¿te estás preocupando porque tu hijo ya, o tu esposo, o tu esposa, o tu papá, o tu mamá, ya tienen una adicción? ¿O tu preocupación es porque tienen un hábito que a ti no te gusta? De entrada, esa es la primera pregunta que debemos tener. Pero vamos a suponer que ya hay una adicción y que aún en la adicción tu familiar no quiere dejar de consumir. El que dice borracho nací, borracho me he de morir. O el que dice, pues sí, soy bien pacheco, soy bien adicto a la marihuana, pero no le hago daño a nadie, ni me meto con nadie. Y no la voy a dejar nunca. ¿Ok? Entonces entramos ya en el terreno de la codependencia. La codependencia relacionada con las adicciones. Y la codependencia relacionada con adicciones es el síndrome que el adicto causa en las personas que están a su alrededor. Porque se preocupan, porque les gustaría que no sufriera de esa enfermedad, porque no saben qué hacer con la enfermedad y por una serie de circunstancias en que a veces el familiar, sin tener la información, empieza a generar su codependencia. El adicto es dependiente de la sustancia y el familiar se vuelve dependiente del adicto. Y hace cualquier cantidad de esfuerzos por tratar de ayudarlo, mismos que suelen ser infructuosos y que causan frustración, enojo, tristeza. Y entonces lo primero que se enferma en un codependiente son las emociones. Independientemente que el cuerpo también se enferma. La colitis, la gastritis y gran cantidad de las enfermedades terminadas en itis son características de un codependiente que está sufriendo por la adicción de su familiar. Y entonces, porque a veces me dicen, ¿y tú todo te lo sabes de memoria o de dónde te creemos? El día de hoy traje algunos textos que quisiera compartir sobre esto que estamos hablando. Dice una definición de codependencia que es el sufrimiento del familiar por la persona que está consumiendo y que sus emociones están a la deriva de la otra persona. Si la otra persona consume, sufre. Si la otra persona deja de consumir, digamos que se pone en paz. ¿Cuáles son algunas de las acciones que suele hacer un codependiente? Son innumerables. Porque además el codependiente se siente responsable de la adicción de su familiar. Si es una mamá o es un papá, o le echa la culpa a alguien del sistema. Es que tuvo ausencia de padre, es que le falta una figura paterna, es que yo fui una mala madre, es que los abuelos tratan de buscar una justificación y entonces se sienten responsables de la adicción de su familiar. Y uno de los primeros intentos es que si yo le quiero más, si yo le amo más, si lo demuestro, si lo consiento, si lo cuido, seguramente él va a dejar de consumir, porque lo que le hace falta es cariño, amor. Y entonces, efectivamente hay enfermos de adicción que tienen carencias emocionales. Entonces el adicto se siente apapachado y se siente muy bien.
Pero ¿qué pasa? Sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque es adicto. Y porque además no quiere dejar de consumir. Recibe el amor y recibe el cariño, pero no está dispuesto a dejar de consumir. Y entonces, ¿qué pasa con el familiar? Yo que tanto lo amo y todo lo que me sacrifico por él, y él no quiere dejar de consumir. Empieza una serie de acciones y decisiones encaminadas a tratar de hacer que el adicto se ponga bien. Y cuando ya hay una desesperación, ¿qué hago? Busco ayuda, busco un grupo de 12 pasos, o busco una clínica, o busco un terapeuta, pero prácticamente llegan los familiares a decir, ahí se los dejo a ustedes, yo no pude hacer nada, ustedes arréglenlo. O dónde lo anexo, o dónde lo interno. O ustedes son los terapeutas, ustedes lo tienen que ayudar a que él deje de consumir. En primer lugar, yo les digo, a ver, la enfermedad es del sistema, ¿eh? Su familiar no es el único que está enfermo por ser el consumidor. Todo el sistema está enfermo. Entonces, ¿por qué mejor no empiezas por ti? En lugar de decidir qué va a hacer tu hijo y en lugar de decidir qué van a hacer los grupos, los padrinos o los terapeutas, ¿por qué no empiezas por cambiar tú y por atenderte a ti? Porque es muy común el decir, ya lo voy a anexar porque no hay otra. Y entonces a veces caemos en esta confrontación donde cuando yo le digo al familiar, oye, ¿tú sabías que tú eres parte de su enfermedad? ¿Cómo voy a ser yo parte de la enfermedad? ¿Y tú estás igual de enfermo que él? Pero yo, ¿por qué yo no consumo? El que está enfermo es él. Pero tú has enfermado tanto tus emociones que no te has dado cuenta, que además de enfermarte a ti emocionalmente y generar codependencia, estás siendo un facilitador del consumo de tu familiar. Les voy a leer, esta página se la recomiendo mucho, no me gusta citar páginas que no recomiendo. Esta se llama www.adicciones.org. Vamos a ver qué es la facilitación de la conducta adictiva. A ver si nos empiezan a caer algunos 20. En la dinámica sistémica de la adicción, el codependiente queda atrapado en una serie de conductas compulsivas que se repiten y que le causan dolor. Muchas veces existe negación asociadas a las consecuencias de la conducta codependiente, por lo que es difícil para el familiar percibir el problema de su comportamiento. Cuando tú le dices a alguien, oye, sí, está bien, tu hijo tiene adicción, pero tú eres codependiente. No, yo no. El que está mal es él. Yo no. Yo estoy bien trabajado, yo tengo mi programa, tengo 25 cursos, diplomados y no sé cuántas cosas. Por eso, pero tú eres codependiente de tu adicto. No, yo no. Yo vine a traerlo a él. ¿Ok? La forma en la que el codependiente facilita el avance de la adicción, toma nota por favor, puede tomar varias formas, a saber, anótenle por favor por ahí. Sobreprotección, ¿te suena la palabra? Ya seas mamá, esposa, padre, madre, hijo. Cualquier intento del codependiente de cubrir, salvar y proteger al adicto para que no experimente el impacto completo de las consecuencias negativas que el uso produce en la vida del adicto, escudándolo de otras personas que se sienten afectadas. O sea, para que no sufras tanto, yo te ayudo en tu consumo. Yo te protejo del exterior. Si habla el jefe, yo le voy a decir que estás enfermo. Si faltas a la escuela, yo te voy a extender una justificación. O simplemente, si te estás sintiendo tan mal, pues yo te voy a preparar tu caldito para que te cures la cruda. Pero yo no quiero que la gente se dé cuenta que tenemos adicción en casa. 2, anótale por favor. Intentos de control. Se refiere a la compulsión por controlar el uso del adicto, pero también sus conductas, pensamientos y sentimientos.
autoimponiéndose a sí mismo, el codependiente, metas irrazonables que solo terminan produciendo más ira, confusión y desesperanza. Esta es la simbiosis patológica entre codependiente y consumidor. Estas mamás que, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué horas llegas? ¿Fumaste? ¿Bebiste? ¿Tomaste marihuana? Control, 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 control. ¿Qué pasa? Que el adicto se revela, lo que dice aquí, se provoca más ira, confusión y desesperanza. Entonces, mientras mi mamá más me jode, permíteme el término, por supuesto termino echándole la culpa a ella, es decir, si tú no me quisieras controlar tanto, yo no tendría por qué estar consumiendo tanto. Y es un círculo vicioso donde ya no sabemos qué fue primero el huevo o la gallina, pero los dos enfermos gravemente. ¿Por qué? Porque cada quien piensa tener la razón. 3. Asumir la responsabilidad del adicto. Cuando el adicto deja de cumplir con sus responsabilidades cotidianas o familiares, el codependiente asume estas responsabilidades con la justificación de evitar una crisis. La paradoja es que de todos modos la crisis se produce y el codependiente se va cargando cada vez más tareas, lo que al final lo drenan e impiden su funcionamiento en la vida diaria y afectan su salud integral. 4. Racionalización y adaptación. Al racionalizar con el adicto o justificar su uso, es que pobrecito está sufriendo, es que tiene problemas. El codependiente le refuerza el sistema de negación, o sea, no estás enfermo, tienes problemas en el trabajo, estás estresado o tus emociones están alteradas. De modo que es cada vez menos capaz de realizar la gravedad de su adicción. Esto termina haciendo que a nivel familiar se normalice el consumo. Es que hay que entenderlo, tiene mucha presión, tiene broncas, es que hay que entenderlo, está viviendo por esta situación. Y entonces el codependiente y el sistema familiar normalizan el uso. Todas estas características, ojo, a veces son inconscientes. Es más, si hay codependientes viendo ahorita este video, seguramente ellos van a decir que no hacen ninguna de esas. Es con la ayuda profesional de alguien que le empieza a preguntar, ¿has hecho esto, esto o esto, esto? Bueno, encaja en esto. Estás sobreprotegiendo, estás controlando, estás asumiendo la responsabilidad del adicto, estás racionalizando y estás aceptando que se consuma. Como la persona que decía, no tengo problemas con la marihuana, pero el alcohol, tengo problemas con la marihuana, pero el alcohol es lo más normal. Ya se normalizó en ese sistema el uso y el abuso y posiblemente la dependencia del alcohol. Cooperación y colaboración. Si no puedes con el enemigo, únete. Y entonces, como yo no puedo hacer que el adicto deje de consumir, le pido que me dé un churro para fumármelo con él. Y entonces me convierto en cómplice. O aquellos papás que tienen problemas con los hijos dicen, ok, ¿te quieres emborrachar? Vamos a ponernos hasta la madre juntos. Y entonces te conviertes en cómplice, en colaborador, en cooperador de la enfermedad. Y por último, el rescatador. ¿Te suena? Rescate y sumisión. Las conductas de rescate que además se conjugan con la sumisión del codependiente a la dinámica del proceso adictivo. Entonces, nos damos cuenta que en el propio sistema familiar se está facilitando el consumo. Pero los llevan a una quinta, los llevan a una clínica, los llevan a un grupo, y es que la quinta no sirve para nada, es que el grupo no sirve para nada, es que el programa es un mugrero, es que el terapeuta es pésimo, cuando es la familia la que con estas acciones está propiciando que su familiar siga consumiendo. Entonces, cuando llegan con esta pregunta, que es la del título del programa, oiga,
Es que mi familiar no quiere dejar de consumir. ¿Qué hago? Dos cosas. Primero, ya no le siga facilitando el consumo. Por consiguiente, póngale límites. Ahorita vamos a hablar de los límites, que tampoco le gusta a los codependientes. Y segundo, suéltelo. ¿Cómo lo voy a soltar? Suéltelo, no es su responsabilidad. Es más, voy a citar aquí el primero de los 12 pasos de los programas diferentes que tratan de codependencia. El primer paso de Al-Anon, que son los familiares de Alcohólicos Anónimos, dice: admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol, entre paréntesis, del familiar, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Entonces, cuando a un codependiente le dices, a ver, ¿cuántos años llevas tratando de ayudar a tu hijo, a tu marido, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá? ¿Por qué no mejor reconoces que tú no puedes con ese problema? Que tú no puedes luchar con el alcohol. El alcohol ya te ganó la batalla, el alcohol te está arrebatando a tu familiar. Entonces reconoce que no puedes con el problema y acepta que mientras más te aferres, tu vida se ha vuelto ingobernable. El mismo paso, pero como lo dicen los codependientes anónimos. Admitimos que nos sentíamos impotentes con los demás y que habíamos perdido el control de nuestras vidas. O sea, yo soy impotente ante ti, ya, me rindo. Por más que quiera, no voy a poder contigo. Pero mientras más he luchado por tratar de ayudarte, de controlarte, perdí el control de mi propia vida. Y la tercera, que esta es la que a mí más me gusta y te recomiendo la hagas propia, es la de Nar-Anon, familiares de narcóticos anónimos. Admitimos que éramos impotentes ante el adicto y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Qué quiere decir? Vino esta semana una pareja para preguntarme qué hacer con su hijo y yo les dije, ustedes no pueden hacer nada por él. Podemos hacer una intervención para tratar de ayudarlo, ya sea una intervención en crisis, una intervención disuasiva, persuasiva, una intervención confrontativa o una intervención familiar. Hay muchos modelos de intervención. Pero ustedes solos no pueden hacer nada con la adicción. Y entonces, oigan, ¿y su hijo quiere dejar de consumir? No. Es más, ni siquiera reconoce que tiene una adicción, dice que todavía es un consumidor funcional. Entonces, lo único que yo puedo hacer es sugerirles que hagan algo por ustedes mismos. Estudien, conozcan de todo lo que hay alrededor de este mundo de las adicciones y chequen su codependencia. ¿Están queriendo controlar? ¿Están queriendo rescatar? ¿O están teniendo conductas facilitadoras? Corten todas las conductas facilitadoras. Y entonces es un trabajo, igual que decirle a un alcohólico o un adicto que es adicto o es alcohólico y tratar de convencerlo de que deje de consumir es complicado. Decirle a un familiar codependiente que ha sido facilitador y pedirle que vea todas las conductas facilitadoras que tiene años haciéndolas es también muy complicado. Se necesita trabajo personal, apoyo terapéutico, acompañamiento terapéutico. Y entonces, de estas conductas que acabamos de enumerar, ¿cuáles estás haciendo? Bueno, pero es que si suelto a mi hijo, ¿qué va a hacer de él? Lo primero que yo les digo es, ¿dónde le duele? No, pues en el dinero, en los permisos, en el carro, en el sueldo del trabajo, en esto. Córtaselo. Si no tiene dinero, si no tiene celular, si no tiene trabajo, si no tiene todo lo que tú lo estás ayudando, se va a mover. Y entonces, una vez que el sistema se empieza a mover, y si el adicto empieza a sufrir la falta de comodidad en la que se encontraba en la zona de confort, en una familia permisiva, el adicto puede moverse. Entonces yo le digo a los codependientes, tú no puedes hacer nada por él, pero sí puedes empezar a ordenarte a ti
y poner orden en tu casa. Y por consiguiente es muy probable que haya un cambio. Simplemente en el tema del control, en lugar de estarlo hostigando, jeringando, jodiendo, suéltalo. ¿No te has dado cuenta que mientras más lo estresas, más se revela y más consume? Suéltalo, te está quedando grande el tema. Y no quieras que ningún terapeuta te lo arregle cuando tú eres quien está facilitando su consumo. Y no quieras que en un anexo lo disciplinen cuando tú eres quien en casa no tienes una estructura de límites. Y entonces entramos al siguiente tema, la importancia de los límites en la codependencia. Los límites son barreras invisibles y simbólicas que cumplen 3 funciones. A. Impedir que la gente invada en exceso nuestro espacio. B. Impedir que nosotros mismos invadamos en exceso el espacio de los demás. Y 3. Proporcionarnos un modo de materializar nuestro sentido de quiénes somos. Entonces, en lugar de estarte preocupando por tu hijo o por tu pareja o por tu papá que está consumiendo, ¿por qué no volteas a ver hacia ti y ve en qué estás siendo tú facilitador o contribuyente en el caos de tu sistema familiar? Pon límites para que no te invadan, pero tampoco invadas a los demás. Y entonces, en lugar de pensar por qué está él así, pregúntate por qué te está causando lo que te está causando a ti su conducta. Y entonces, ahí dice la teoría estructural que hay tipos de límites disfuncionales. Ausencia total de límites, es decir, no hay límites. Límites dañados, o sea, a veces sí y a veces no, entonces no se sabe en qué circunstancias. Muros en lugar de límites, es decir, en lugar de ser límites es tan rígido que termina convirtiéndose en un problema también. Y oscilaciones entre muros y ausencias de límites. Entonces, cuando yo les digo, pónganle límites, trabaja en ti, suelta, analiza tus conductas facilitadoras y córtalas. Eso es lo mejor que puedes hacer por tu consumidor. Porque si vienes a que yo te dé la fórmula mágica, o que en la mejor clínica en Hazelden, Minnesota, o en la mejor clínica del mundo, te arreglen un tema que ustedes mismos en casa están propiciando, y si además él, que es mayor de edad, en su conciencia, a pesar de saber que está enfermo, no quiere dejar de consumir, como dicen en los grupos de Alcohólicos Anónimos, ni Dios bajando. Entonces lo que tienes que hacer es reestructurar tu sistema interrelacional, tu sistema de pareja o tu sistema familiar. Y aprender a vivir con una persona que no quiere dejar de consumir. Hay personas que todo el mundo dice es que ya no debería consumir, ya se acabó el hígado, ya se acabó los riñones, ya tiene deteriorada la nariz, ya perdió todo. Y el consumidor no quiere dejar de consumir. Entonces tú tienes 2 opciones. O te hundes sufriendo por un consumidor que no quiere dejarse ayudar y te hundes junto con él y te conviertes en facilitador. O pones distancia y te salvas tú. Por supuesto puedes seguir haciendo oración en quien tú creas para que le ayude. Por supuesto se vale ofrecerle la ayuda al familiar. Pero si después de hacer oración, de ofrecerle la ayuda, de darle alternativas, él no quiere, te tengo una respuesta. No va a dejar de consumir. Y si no va a dejar de consumir, entonces, ¿cuál es la solución? Sálvate tú. Y que él, como se dice coloquialmente, no te lleve entre las patas. Y que su enfermedad no te haga daño.
Por supuesto, esto requiere un acompañamiento terapéutico permanente, intenso, de mucho conocimiento y de mucho autoanálisis. Son temas que normalmente a los familiares no les gusta porque dicen, es que yo lo que traía es porque quiero que él deje de consumir. ¿Y él quiere venir? No. ¿Y lo va a obligar? No. Yo venía a ver si usted lo convence. Ok, tráigamelo. Yo veo la manera de a ver si me las ingenio para tener una alianza terapéutica y hacer que venga. Pero ni es mi responsabilidad, ni es la responsabilidad del padrino, ni es la responsabilidad del grupo, ni es la responsabilidad de la mejor clínica del mundo. Claro, con esto termino. Cuando un adicto está en posibilidades de querer dejar de consumir, cuando el motivo de cambio lo va a sacar del nivel de sufrimiento en el que ha vivido. Yo no estoy de acuerdo con que hay que dejarlos que toquen fondo. Eso es inhumano. Porque a veces el fondo es muy, pero muy profundo. Y si nos esperamos, a lo mejor se muere. No estoy de acuerdo en decir, déjalo que toque fondo. Pero en lo que sí estoy de acuerdo es en que el adicto solamente va a querer dejar de consumir cuando su sufrimiento lo lleve a un interés por cambiar, o cuando el cambio le ofrezca un bienestar mayor del sufrimiento en el que ha vivido. Pero no va a ser la mamá controladora, ni el papá controlador, o la esposa controladora, ni el papá rescatista sobreprotector, o la esposa rescatista sobreprotectora, quien va a hacer ese cambio. Ese cambio atiende a otro tipo de posibilidades. Hay una técnica psicoterapéutica que es el modelo del cambio, la entrevista motivacional. Hay formas, pero lo que yo le quiero decir hoy a las familias es, si estás en este sufrimiento de no sé qué hacer porque mi familiar no quiere dejar de consumir, primero atiéndete tú. Corta tus conductas facilitadoras. Pon límites claros y ya entonces se buscará la manera más saludable de ofrecerle una ayuda a tu familiar para que deje de consumir. Pero si ya lo metiste a una clínica y a una quinta y ya estuvo en terapia y no quiere dejar de consumir y quien sigue sufriendo eres tú, toma tu camino de cambio tú, toma tu camino terapéutico tú, sálvate tú, y una vez que tú generes movimiento, a veces vas a ser un imán, a veces el adicto va a extrañar las conductas facilitadoras, va a decir, híjole, ahora no me vinieron a sacar del torito, híjole, ahora mi papá no me prestó dinero, y entonces empieza a ver que cambia la familia y termina diciendo, si ellos están pudiendo cambiar, ¿por qué yo no? Y entonces hay por ahí posibilidades de poder ayudar a una persona que está sufriendo. Espero que estos conceptos, si te hacen ruido y te molestan, es porque posiblemente te estén resonando. Considéralos, piénsalos. Hay mucha bibliografía sobre esto. Uno de los mejores libros es Ya no seas codependiente, de Melody Beattie. Para estas personas que piensan que amando a la otra persona con todo su amor lo van a ayudar. Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. La guía de los 12 pasos para codependientes. Por supuesto, toda la literatura de Al-Anon, de Koda, de Naranon. Los 12 pasos, practica el primero. Analízate tú y cambia tú. Y entonces posiblemente puedas ser un promotor del cambio cuando tu familiar te ve a ti.
Pero si estás en neurosis, en control, amargada o amargado, sufriendo, pues tu familiar no le van a quedar muchas ganas de querer dejar el consumo. Pero si sales de la amargura, si dejas de hacerte la víctima, si aceptas tu realidad y te decides cambiar, tu familiar que está en consumo va a decir, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mi hija? Yo quiero algo de lo que está haciendo. Y entonces puede ser que en este esquema circular él quiera entrarle ahora a la parte sana. Es un tema complejo, es un tema que siempre, por eso desde el principio dije, toma con reserva las cosas, analízalo, date la oportunidad de pensar lo que te estoy diciendo, que no lo digo yo, lo dice la bibliografía y la experiencia clínica en el consultorio. Y entonces, como nadie da lo que no tiene, ayúdate a ti y entonces estarás en posibilidades de ayudar a los demás. Pues bueno, tema interesante, tema controversial. Espero, si tienes dudas, escríbeme en la semana, a mi WhatsApp, a mis redes sociales. Quedo a tus órdenes esperando que este tema te sea de ayuda o le pueda ayudar a alguien más. Que hay formas de intervenir y hacer intervenciones para que un adicto pueda cambiar, por supuesto. Pero no es la familia desde la codependencia quien debe hacerlo. Se requieren ya otro tipo de herramientas y otro tipo de estrategias. Que de eso hablaremos en siguientes programas, en siguientes transmisiones. Te agradezco como cada semana que me acompañes. Te deseo que tengas un excelente fin de semana, el primer fin de semana de agosto, mes 8. Que Dios te bendiga, que estés bien. Queda a tus órdenes siempre para contestar cada uno de los interrogantes. Los que me vieron en vivo, un saludo a todos ellos. Gracias por tomarse su tiempo. Compartamos y posiblemente ayudemos a una familia a vivir en mejores condiciones. Cuídate mucho, gracias. Hasta la próxima semana. Buen día.